Bien, regresamos aquí en el segundo bloque de este programa súper interesante con José Antonio Vázquez, hablando de competencias interculturales y hablando de esta maravillosa serie de cuentos, Relatos del Tío Maeni. Con ustedes tienen el primer relato, el primer cuento de esta serie linda que dice: el tío Maeni sube de la montaña sagrada, ¿no es cierto? Así es. Sube a la montaña sagrada y es un cuento precioso. Me encanta, además, me encantan los colores, me encanta la gráfica, me gusta mucho cómo está construyendo este personaje a través de 10 series de cuentos. Este es el primero de ellos y cuenta la historia de el tío Maeni, justamente. José Antonio, hablando del tío Maeni, decíamos que habías tenido 8 años para madurar este personaje. Cuéntanos un poco la historia del tío Maeni. Bueno, de hecho hay algo de mí en el personaje, pero también hay mucho del Perú. En el Perú tenemos muchos animales que están en peligro de extinción y uno de ellos es el oso de anteojos. Y si uno analiza la producción para niños que hay sobre animales nuestros, hay muy poco, casi nada, ¿no? Y terminamos identificándonos con el tigre de Bengala o el elefante del África, cuando hay animales propios de Sudamérica que además están desapareciendo y que los niños podrían ser como aliados en su cuidado, ¿no? Entonces por ahí surgió la idea de trabajar con un animal que está en peligro de extinción, como es este oso andino, que además está en toda la parte desde Venezuela hasta parte de Bolivia, porque su hábitat es la ceja de selva, ¿no? Es la zona montañosa, húmeda y también con mucha vegetación. Y al estar amenazado su ambiente, también está amenazada la especie. Hace justo en 2011, un encuentro con Miguel Enda en un evento ahí en Cajamarca de EIB, de Educación Intercultural Bilingüe, nos fuimos a Porcón y ahí vi por primera vez en vivo y en directo los osos de anteojos. Ahí tenían en ese entonces un macho y una hembra. Y ahí más o menos empecé a construir la idea de que podía ser un personaje muy rico. Luego sucedieron varias cosas, nació mi sobrina, hija de mi hermana mayor, siempre me preguntaba cuando la visitaba que por qué viajaba tanto, que me veía fotos por todas partes. Era una de las niñas que más me motivó a empezar a poner en lenguaje de niño algo de mis viajes. Ah, mira, qué bonito. Y lo que terminó de decidirme armar el personaje fue este segundo relato, que es el número 2, que es el tío Maeni y el origen del Pongo, que es un relato que conocí a raíz de una consultoría que hicimos con UNICEF a la zona machiguenga del Bajo Urubamba, donde está el Pongo de Maenique. Uno dice Pongo de Maenique y lo repite y está en todos los libros, pero no asocia. Claro, lo repites de manera literal en los libros de geografía, sí. Te lo aprendes de memoria para dar el examen, pero nunca ubicas eso en la realidad. Y además no sabes que el origen del nombre tiene que ver con este animal. Maenique, Maeni, es la forma de decirle oso de anteojos en lengua arawak o machiguenga, xáninga, guine. Todas estas lenguas arawak nombran al oso de anteojos como Maeni. Y de ahí viene el tío Maeni. De hecho, el oso de anteojos está muy conocido y está muy difundido en los Andes. Hay mucha literatura, inclusive recogida por Arguedas y por otros que han trabajado tradición oral, han trabajado la imagen del oso andino. El oso andino más como el ucucu, ¿no? El ucu es oso en quechua y es la denominación de este tipo de oso. No es cualquier oso, no es el oso polar, no es el oso pardo, sino es este oso negro con anteojos blancos al que los andinos llaman ucu. Y tiene muchos relatos vinculados, relacionando a los hombres con el oso. Ahora son relatos algunos un poco tenebrosos, un poco violentos. Entonces, en el relato amazónico, machiguenga, hay elementos muy lindos para trabajar con los niños, ¿no? Para trabajar la naturaleza, la relación entre los hermanos, y para los que lean este segundo cuento se van a enterar un poco más de esta versión, porque en realidad es una versión mía de un relato
Matzigenga del origen del Pongo de Maní. Claro, me parece súper interesante porque además el mismo personaje es intercultural, ¿no? O sea, es un oso de anteojos que es andino, pero también es amazónico, ¿no? Y que también tiene su origen en narración oral propia de la comunidad. O sea, es un oso al que lo conocen las personas porque hablan de él, porque se relaciona, porque se ubica en un ambiente geográfico. Ahora, ¿cómo pasas de esa potencialidad de encontrar una historia andina, amazónica, a crear un cuento para niños? Porque claro, tú nos decías que tu sobrina influyó mucho en esta capacidad de poder transmitirle a ella en el lenguaje mágico y simple de los niños, tratar de explicarle estas cosas, pero ¿cómo trasladar una cultura, una historia popular adulta a un cuento para niños? Sí. No solamente es el mensaje de la propia cultura, sino es empezar a acercar al niño a paisajes, a nombres, a formas de ver el mundo distintas, porque en los relatos, tanto en este que es más andino, vinculado con el oso o el ucuco quechua, y este más amazónico, hay elementos propios de ambas culturas. Entonces fue un desafío, y de hecho por eso hay muchas versiones, mucha gente que los ha revisado, me han sugerido cómo modular al personaje que aparentemente era bastante plano, y seguimos trabajando en esas técnicas. Pero lo importante de esta apuesta es que primero que acerca a los niños a nuevos contenidos, ¿no? y a personajes propios de nuestro país. Luego lo acerca a entornos que a veces no todos conocen porque no todos viajan. Esta es una zona del Valle de Cusco, el Apu, la montaña sagrada, a donde va el tío Maeni en el primer cuento de la serie. Es el conocido en Cusco como la montaña Verónica, que está muy cerca de la subida de Quillabamba. Es una montaña muy linda y además muy fuerte. Cuando uno viaja por esta zona quedé muy impresionado. Pero en todos los Andes, los osos que viven muy cerca de esta zona entre cálida y fría se vinculan con los Andes, ¿no? En el caso amazónico, su vinculación es con otros seres. Y lo rico de este relato segundo es que se conecta con el ser humano. A diferencia del relato andino, donde más bien la relación con los hombres es un poco más conflictiva, más adulta, en este segundo, en la versión amazónica, es una vinculación más fraterna, y me permite, digamos, trabajar toda esa bondad que tiene el personaje al ser hermano de los seres humanos, ¿no? Qué bonito. Es un osito aventurero, y además que va a buscar cuidar al ser humano, porque además es el ser humano el que le va a ayudar a cuidarse también a él y a su entorno, que es un poco el gran mensaje intercultural de estos cuentos. Estos cuentos tienen como dos ejes, ¿no? El tema intercultural, que es acercarnos a la diversidad cultural, pero también un tema ambiental muy fuerte, porque como es una especie amenazada y en proceso de extinción, tenemos que llevar el mensaje ambiental a los niños, ¿no? Claro, y ese mensaje ambiental, y ahí iba mi siguiente pregunta, ¿cuáles han sido las reacciones de los niños al leer estos textos, ¿no? O cuando los has narrado, ¿qué situaciones recuerdas tú, qué anécdotas te ha tocado pasar con los niños cuando te han escuchado narrar el cuento, lo han leído? Primero de asombro, porque hay muchas cosas que no sabían, y luego lo van vinculando con otros personajes de sus entornos. De hecho, me decían, tío, ¿y dónde puedo ver estos osos? Porque en realidad no están a la vista. Y cierto, uno ve cualquier mercado de osos de peluche, no hay oso no de peluche. No hay un oso con anteojos, claro. De ahí se nos ocurrió tener para los momentos de narración un peluche con este personaje, porque identifican al oso panda, al oso grizzly, al oso polar, pero a los osos de anteojos no lo identifican. Entonces esa es una interrogante de los niños: ¿dónde podemos verlo? ¿Dónde podemos tocarlo? Porque el niño todavía tiene un pensamiento muy concreto, ¿no? Claro. Entonces, por supuesto. pero de hecho al tener un oso andino propio, peruano o panandino, les genera el interés por tocarlo, y es algo interesante que ya de por sí despierta esa sensibilidad tan propia de los niños de buscar esa amistad, ¿no? con un ser cercano. Además los acerca a otros personajes, tanto andinos como amazónicos, que ellos desconocen. Por ejemplo, se habla de las taricayas, se habla
de los venados andinos, del puma andino, en algunos de los relatos, y eso también va generando preguntas, ¿no? Porque además son animales amigables. En el entorno, tanto de la cosmovisión andina o amazónica, el hombre tiene una relación amistosa con los animales, Claro. a veces de competencia, a veces de respeto, ¿no? Y es justamente lo que te iba a decir, ¿no? Porque muchas veces nosotros tenemos una relación de conflicto o de temor frente a los animales, y cambiar el chip es también ayudar a la conservación de las especies. Porque si uno tiene una relación conflictiva y piensa que el otro lo va a matar, el otro lo va a atacar, ¿no? La relación siempre va a ser de guerra, cuando en realidad una especie en extinción necesita una relación amistosa y viceversa con el ser humano, ¿no? Me parece muy interesante, José Antonio, y además el hecho de poder, nosotros como mamás siempre tenemos la condición de poder darles a nuestros hijos aquello que les permita favorecer su creatividad. Y muchas veces hemos recurrido, y yo también me pongo ahí también en un espacio autocrítico, a un montón de personajes de otros lugares. O sea, no nos damos cuenta de que hay textos y hay literatura peruana como esta, que puede ser puede tener una enorme capacidad para que nuestros hijos puedan interactuar no solamente con los personajes, sino también con la diversidad del país. Entonces yo creo que esto es súper interesante, y en el próximo bloque José Antonio nos va a contar un poquito más de los relatos y dónde los podemos encontrar. Así que quédense con nosotros.